5 de mayo. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias 7. Muchísimas gracias, como siempre, por su preferencia. Aquí hacemos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. Ya estaremos hablando en el transcurso de esta emisión sobre el informe a la Nación, sus protagonistas y, por supuesto, las reacciones a lo que se dijo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero antes tenemos que hablar de los deportes, porque Ecuador es independiente. El ecuatoriano está de fiesta porque Independiente del Valle llegó a las semifinales de la Copa Libertadores 2016 al vencer 5-3 en penales al equipo mexicano Pumas en partido de vuelta de los cuartos de final jugado en la Ciudad de México. Los Pumas ganaron el partido 2-1 en el tiempo regular y al empatar el marcador global 3-3 forzaron la definición por penales. El argentino Ismael Sosa a los minutos 16 y 18 hizo los goles para los Pumas. Junior Sornosa al 66 marcó para Independiente del Valle. Los goles de penales los realizaron Gabriel Cortés, el uruguayo Emiliano Telechea, José Angulo, Luis Caicedo y Arturo Mina, quienes acertaron todos los tiros. Mientras que por los felinos aztecas, Eduardo Herrera, el argentino Daniel Ludeña e Iber Ruiz marcaron justamente por los Pumas. El argentino Ismael Sosa falló su remate, lamentablemente, pero felicidad para el Ecuador. En su tercera participación en la Copa Libertadores, el Independiente del Valle alcanzó las semifinales por primera vez y su rival en esta ronda será el Boca Juniors de Argentina. Estaremos más adelante hablando con Diego Valencia de este tema que, por supuesto, le llena de felicidad al fútbol ecuatoriano. Dicho esto, es momento de revisar otros temas y le contamos que en su último informe a la Nación, el presidente de la República, Rafael Correa, agradeció a quienes lo acompañaron en los años más intensos de su vida. Hizo planteamientos para el futuro en donde se medirán nuevamente dos modelos de país. Tenemos detalles para ustedes. Los revolucionarios nos concentramos en lo que falta por hacer, reflexionó el presidente Rafael Correa durante lo que se constituyó en su último informe ante la Nación. Pero aún nos falta consolidar la relación de poder en función de la gente, el poder popular, el poder de las grandes mayorías y dentro de esa grande mayoría los más pobres. Promesas cumplidas, una nueva ética política, fueron características del gobierno de la Revolución Ciudadana que inició en el año 2007, dijo Correa, y advirtió que para el futuro están en juego dos modelos de país. Estamos haciendo lo correcto, un país más justo, un país más solidario, un país de igualdad de oportunidades, una verdadera democracia, no una aristocracia. Es una de las cosas más coherentes y revolucionarias que haremos. Es pasar de la aristocracia perpetua a la igualdad de oportunidades. Sobre el tiempo que le queda de mandato, planteó que habrá dificultades para gobernar debido a la presión de varios sectores de oposición. Los de luto tratarán de aprovechar las dificultades económicas y la arremetida feroz de la derecha internacional para volver al poder, para llevarnos al neoliberalismo, para llevarnos al pasado. El mandatario agradeció la oportunidad de trabajar por el país y a quienes acompañaron este trayecto. Solo quiero agradecer a mi pueblo, a mi gente, por haberme dado la oportunidad de servirle y el honor más alto al que puede aspirar un ciudadano, el de presidente de la República. Hubiera querido enviar un saludo, un agradecimiento también a nuestros opositores, cuya crítica constructiva nos hubiese ayudado a superar errores y mejorar la gestión. Por desgracia, esa oposición nunca existió. En lugar de una razonable oposición, hemos tenido siempre enemigos feroces, opuestos a todo el tiempo, que han lanzado muchas piedras, pero han sido incapaces de proponer ideas. A los jóvenes se dirigió de manera especial. Tengan la seguridad de que mi tesoro no es el poder, sino el servicio. Tener un país sin miseria, pero también sin lujuriosos derroches. Y no dejó de lado a su familia, la que dijo ha tenido que manejar infamias y horas de ausencia. Sofía Montoya, Ecuador TV. También el mandatario se refirió a las medidas de austeridad tomadas en su gestión, presentó las cifras oficiales de inversión y ahorro del Estado, entre otros temas económicos y sociales. Ley solidaria. Por ello hemos tenido que planificar medidas que permitan canalizar de mejor manera la solidaridad y la acción colectiva de todos.
los ecuatorianos para enfrentar estos momentos tan difíciles para la patria. Estas necesarias medidas de ajuste se pretendieron politizar y no faltaron pseudos analistas que afirmaron que en otros países, en circunstancias similares, no se habían tomado medidas económicas. Esto es falso. Una cosa es que ustedes cobren impuestos, recauden y guarden el dinero. Otra cosa es que recauden 1.100 y devuelvan a la economía 1.100. Pero no solo aquello, lo devuelven para reconstrucción. Y pregunten a cualquier economista competente si la construcción no es uno de los sectores más dinámicos de la economía y con mayor efecto multiplicador en cuanto a empleo, generación de ingresos, etc. Nuestras medidas, en cambio, son temporales, focalizadas, y los recursos recaudados se orientarán a la reconstrucción de las zonas afectadas. Explicación de la eliminación de los fondos de contingencia. El FEIREP, mucho más que un fondo de estabilización, era sobre todo garantía de recompra de deuda con petróleo ecuatoriano. Y esta era la mayor preasignación presupuestaria de la historia ecuatoriana. Pero no para salud, no para educación, no para gobiernos locales, no para universidades. Mayor preasignación presupuestaria de la historia para recomprar en forma preanunciada y anticipada deuda y sobre todo deuda externa. Quizás con esos fonditos tendríamos más liquidez, pero también tendríamos mucho más muertos y destrucción. Es necesario que entendamos aquello, porque no contaríamos, por ejemplo, con la carretera Pedernales del Carmen o el puente Los Caras, por donde evacuó la gente y llegó la ayuda. No tendríamos el ECU 911 que coordinó toda la emergencia. No hubiésemos tenido red troncalizada para mantener las comunicaciones. No hubiesen existido los equipos y maquinaria para restablecer la energía eléctrica. No habría los helicópteros, aviones, camiones militares que tan eficazmente ayudaron a evacuar heridos, transportar rescatistas y vituallas. No existirían los hospitales móviles, las unidades quirúrgicas, las medicinas, los equipos que salvaron tantas vidas. Ahorro del Estado. De hecho, no hay gobierno que haya ahorrado más que el nuestro. Lo dicen las cuentas nacionales. La tasa de ahorro nacional se ha prácticamente duplicado en nuestro periodo. Cualquier principiante en economía sabe que sin ahorro no puede haber inversión. Y hemos sido los campeones en inversión pública a nivel regional y probablemente mundial. Ustedes pueden ver en la diapositiva, y son cuentas nacionales, los promedios de ahorro nacional. Ante nuestro gobierno 5.9%, durante nuestro gobierno 9.7%. Pero a su vez esas inversiones están generando aproximadamente 3.600 millones anuales en ahorro. Pobreza. Gracias a las políticas públicas implementadas y a una adecuada inversión, de 2009 a 2015 logramos bajar en 16.5 puntos la pobreza multidimensional, el criterio más completo de pobreza. No es solo ingreso, no solo son necesidades, es un conjunto de factores. Esto significa que 1.900.000 ecuatorianos, 1.900.000 ecuatorianos salieron de la pobreza. Desempleo. Por durísimas condiciones económicas, hemos tenido que enfrentar que el desempleo en el año 2015 nos suba un punto. Esto nos preocupa enormemente y estamos luchando para controlarlo, no con palabrería barata, con acciones concretas, contundentes. Vaya, vean la cantidad de alianzas público-privadas, inversión extranjera que estamos recibiendo en las últimas semanas. Pero sigue siendo, pese al incremento de un punto en esta tasa de desempleo, sigue siendo aún de las tasas más bajas del continente. Cerramos el 2015 con 4.77 de desempleo, menos a un 5%. Acciones frente a la crisis. Este último año será de administración de la crisis del terremoto, más la administración de los problemas económicos que ya veníamos arrastrando. Seremos aún mejor gobierno en las dificultades, como ya lo demostramos en el 2015. Algunos en su cinismo quieren echarle la culpa de la tormenta al capitán del barco y hacernos creer que se puede pasar a través de ella sin siquiera mojarnos. Yo no ofrezco milagros, humildemente los ofrezco
llevar la barca de la patria a buen puerto, sin paquetazos, sin congelamientos, sin los saqueos de antaño. Pacto ético. Buscaron en millones de archivos de los llamados Panama Papers para tratar de involucrar al gobierno ecuatoriano y al mismo presidente de la República. Nosotros no tenemos vinculaciones con paraísos fiscales ni con el gran capital financiero. Por eso hemos tenido las manos limpias y libres para actuar por el bien común. ¿Cuánta doble moral de aquellos que hablan de desarrollo nacional e inversión privada, hacen dinero con el sudor de sus trabajadores y con nuestros recursos sociales y luego esconden sus capitales fuera de nuestras fronteras en sospechosas empresas de papel o en bancos virtuales? Lo elemental para poder aspirar a cualquier dignidad popular es confiar en su propia patria. Propongo un pacto ético a la República, vamos a ver quién es quién, que todos rechacemos a los candidatos que tienen sus capitales en paraísos fiscales. Austeridad de la gestión presidencial. Hoy enfrentamos una campaña orquestada de supuesto derroche, incluso en mi vida personal. Creo que ahí sí los estrategas de la oposición se equivocaron totalmente. Yo ni siquiera vivo en Carondelet, como sería mi derecho, sino en la misma casa que compré en el 2005 con un crédito. Pago todos mis gastos y los de mi familia, de un sueldo que al iniciar el gobierno lo reduje a $4.000. En la actualidad, el sueldo del presidente del Ecuador es aproximadamente 17 salarios básicos, el tercero más bajo de Sudamérica. Después de 9 años de gobierno, es apenas el 64% de lo que ganaban mis antecesores y aún menor de lo que ganaba el presidente en el 2001. Cuando llegamos al gobierno, el vehículo presidencial era un Ford Lincoln de lujo, el cual cambiamos por un vehículo de trabajo. Se eliminaron todos los lujos que había en la residencia presidencial, desde jacuzzi en el cuarto principal hasta la lujosa vajilla francesa Limons, con bordes y escudo de oro, la cual hoy está en exhibición, y en su reemplazo tenemos vajillas cuencanas artesanales. Solo el puesto de primera dama significaba presupuesto mensual para vestimenta, viáticos diarios cuando salía de la ciudad por varias centenas de dólares y una oficina permanente con varios asistentes. Todo aquello ha sido eliminado. Por primera vez en historia, todos los regalos recibidos como jefe de Estado quedan en exhibición y propiedad de su legítimo dueño, el pueblo ecuatoriano. Y en el tramo final del acto, Correa anunció que nuevamente se enviarán los proyectos de herencias y plusvalía a la Asamblea Nacional. Escuchemos. Tras el debate que se abrió a nivel nacional sobre el proyecto de ley de redistribución de la riqueza o ley de herencia y plusvalía, no pudieron demostrar nada, porque sencillamente todo era falso. Se trataba tan solo de una justa distribución, ya no del ingreso, de la riqueza de los que más tenían y recibían gratuitamente esa riqueza. El jefe de Estado presentó lo que será parte del contenido de un nuevo proyecto que, sin precisar fecha, dijo será enviado de regreso a la Asamblea Nacional. Todos los ingresos recaudados irán para becas de los grupos vulnerables y minorías étnicas, con lo cual nuevamente se les derrumba la falacia de fines recaudatorios. El mismo, según cifras entregadas por el jefe de Estado, tendrá un impacto en un segmento mínimo de la población. Establecimos ahora la base exenta en 40 años, toda la vida laboral de un trabajador, 40 años de trabajo de un laborador, de un trabajador, de un obrero, esto es 480 salarios básicos unificados, lo que significa una base exenta, ¿no?, de $175.000. Pues además estarán exentos del pago del impuesto los bienes considerados productivos. Me comprometí, y como siempre cumpliré mi palabra, con un grupo de empresarios para que la nueva tabla del impuesto a la herencia no se aplique a los bienes productivos. Dijo que no tiene fines recaudatorios y que en el caso de la plusvalía, los recursos irán directamente a los municipios a partir de la segunda venta del predio. La inmensa mayoría pagará menos impuesto predial, pero el nuevo sistema servirá para evitar especulación de tierras y la evasión del impuesto predial, pues nadie querría subvalorar la compra de un inmueble.
Virgilio Hernández, presidente de la comisión que tramitó las últimas reformas tributarias, se refirió al anuncio presidencial. Hay modificaciones, esas modificaciones de lo que el presidente ha anunciado serían mucho más beneficiosas que las leyes que están en este momento vigentes. En país están convencidos de que este será un mecanismo útil para reducir las inequidades aún existentes en el Ecuador. De 2007 a la fecha se ha reducido casi en 8.7 puntos entre los que más tienen y los que menos tienen. Mientras que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, aseguró desconocer a profundidad el contenido del proyecto. Tampoco tengo instrucciones, no tengo nada que decirle. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El presidente Rafael Correa además anunció la eliminación de 6 instituciones públicas, la fusión de otras, así como la venta de ciertas entidades. Las instituciones del Estado fueron reducidas en 1/3 de las existentes. En el balance con las entidades creadas por este gobierno pasaron de 204 en 2006 a 138 en 2016, es decir, 66 instituciones menos. Así lo recordó el jefe de Estado durante su informe a la Nación. Y esta vez anunció una nueva reestructuración. En los próximos días procederemos a eliminar 6 instituciones más. Solo los ministerios con más de 1000 servidores podrán tener 2 viceministerios, con lo cual se elimina un total de 12 viceministerios. El asambleísta Luis Fernando Torres, que asistió a la rendición de cuentas, se mostró escéptico de la efectividad de la medida. Resultan tardíos, pueden ser convenientes, pero los recortes que ha presentado son completamente insuficientes. Pero la situación económica que enfrenta el país, a consecuencia de los golpes externos, así como el terremoto ocurrido el pasado 16 de abril, son variables que se suman a una permanente evaluación del aparato estatal, advierte el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez. Hemos hecho ya hace mucho tiempo, inclusive cuando yo era secretario de Planificación, una reestructuración completa del Estado con un proceso de optimización. Y obviamente, una vez más, nosotros tenemos que ir a un proceso de reforma estructural del Estado porque estamos en un segundo momento de sociedad como Ecuador. De la información proporcionada por el mandatario se eliminarán el Instituto Nacional de Idiomas, Conocimiento y Saberes Ancestrales, la Secretaría Técnica de Alianzas Público y Privadas, la Secretaría Técnica de Discapacidades, la Comisión Especial Interinstitucional del Puerto de Manta, la Secretaría Técnica de Regulación del Poder del Mercado y la Secretaría Técnica de Economía Popular y Solidaria. Empresas públicas como TAME, Cementera del Ecuador y Fabrec. De igual manera, se ha iniciado un proceso de optimización de embajadas, consulados, agregadurías militares y policiales. Adicionalmente, el presidente Correa anunció que se procederá con la liquidación, fusión y apertura de alianzas público-privadas en empresas del Estado y se venderán o abrirán al capital privado. El momento en que se establezcan los decretos seguramente se cuidará lograr hacer esta valoración de los distintos empleados. Seguramente hay empleados valiosos que pueden seguir contribuyendo. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y de inmediato registramos reacciones. Ciudadanos manavitas recogieron la gestión gubernamental post-terremoto, la reconocieron y destacaron el compromiso público de ayuda permanente con las provincias de Manabí y Esmeraldas que hizo el jefe de Estado en su informe. Este es el negocio de Luis Bermúdez. Está ubicado en la parroquia de Charapotó, perteneciente al cantón Sucre, en Manabí. Miraba atento el informe a la Nación que el presidente Correa desarrollaba ante la Asamblea Nacional en Quito. Reconoció y destacó el compromiso público que el gobernante hizo en referencia a que el accionar estatal estará permanentemente dirigido a la reconstrucción y reactivación en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Bienvenido sea nuevamente, le repito, de que el señor presidente tenga esa buena bondad de atender a los damnificados que necesitamos. Don Luis confía que el compromiso de autoridades estatales, provinciales y locales sea para todas las poblaciones afectadas. Es importante tener el respaldo de Estado, sobre todo que él también tiene la buena suerte de haber estado muy relacionado con otros países como lo están dando la ayuda a nuestro Ecuador. En Portoviejo, de la misma manera, ciudadanos consultados se refirieron al discurso presidencial dirigido a las provincias afectadas por el terremoto. Yo le digo, yo apoyo al presidente en muchas cosas. Ha logrado él en 10 años lo que los demás gobiernos debieron hacerlo en 40 años. Ojalá que sí sea, ojalá que se haga realidad lo que dice el presidente. En Manabí, con imágenes de Javier Salazar y José Luis Gualotuña, Javier Ceballos, Ecuador TV.
Momento de revisar las noticias del mundo y le contamos que el Congreso de Brasil aprobó las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente interino Michel Temer, mientras que en Estados Unidos hay alerta por la presencia de tornados en Kansas y en Oklahoma. Tenemos más noticias en resumen a continuación. El Congreso de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles la reducción de la meta fiscal propuesta por el gobierno interino de Michel Temer, que prevé un déficit primario de más de 46.000 millones de dólares. Temer anunció que el país recibirá el pago anticipado de aproximadamente 28.000 millones de dólares que le había prestado al Banco de Inversión Nacional y que eliminaría un fondo creado para invertir los ingresos petroleros en educación. La Fiscalía de Colombia desmintió que la periodista española Salud Hernández haya sido víctima de un secuestro mientras se realizaba un trabajo de campo sobre la erradicación de coca al norte de Santander. En este caso prefieren hablar de una desaparición, hecho que también sucede con otros 2 periodistas colombianos de los que se desconoce su paradero desde el lunes. El gobierno asegura que continúan los operativos de búsqueda. Anoche había 5 reporteros, 2 de Caracol, 1 de la agencia EFE, 2 de RCN, aparecieron los de Caracol, apareció el reportero de la agencia EFE, los 2 de RCN todavía no han aparecido. Los talibanes afganos anunciaron el nombre de su nuevo líder tras la muerte de Akhtar Mansur en un bombardeo estadounidense. Se trata de Ayatollah Akhundzada. La organización terrorista realizó ya un ataque en Kabul que dejó 10 muertos. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió alerta en los estados de Kansas y Oklahoma por la presencia de tornados acompañados de lluvias y tormentas eléctricas. Hasta el momento, varias vías en el noreste de Oklahoma están obstruidas por escombros. Se desconoce si el fenómeno provocó heridos o víctimas. Fanny Lara, Ecuador TV. Mote, tortillas y hornado, Independiente es un tornado. Bienvenido, Diego Valencia. El Ecuador está de fiesta y el fútbol ecuatoriano también, porque nuestro equipo, el equipo de todos, también está ya ahora en semifinales. ¿Cómo era? ¿Lo podemos repetir, por favor? Mote, tortillas y hornado, Independiente es un tornado. Muy bien, ¿para qué más bienvenidas que esa, la del grito de guerra de Independiente del Valle? Mucha gente, más allá de la broma, creo que se ha unido a través de esto, que es definitivamente una de las principales identificaciones del Valle de Sangolquí, porque muchos le están diciendo Independiente de Quito, no, Independiente de Sangolquí, del Valle. De allí salió el equipo dirigido por Pablo Repeto, que ya está en la semifinal de la Copa Libertadores. Cuéntanos los detalles entonces, Diego Valencia, con los deportes. Muchísimas gracias, así iniciamos, recordando lo que fue la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores de América, donde tendrá que enfrentarse nada más y nada menos, nos referimos al equipo dirigido por Pablo Repeto, al Boca Juniors argentino. Estos fueron los detalles del partido de ayer. Pongan atención, señores, que se vivió con drama hasta el final del encuentro, en la definición por los penales. Los Pumas de la UNAM triunfó ayer dentro del tiempo reglamentario 2-1, y con eso se equiparaba la serie. Y fue muy sufrida al final, porque la ventaja de 2-0 conseguida en el primer tiempo gracias a los goles de Ismael Sosa, que muy poco pudo hacer en la ida, pero se mandó un doblete. Ayer pues ponía en desventaja al equipo de Pablo Repeto, pero el tanto de la segunda parte, aquel conseguido por Sornosa al minuto 66, le daba el equilibrio para empatar la serie y poder acceder a los penales. Aquí está el segundo de Sosa, 2 minutos más tarde, apenas 18 en el cronómetro, y ya esta ventaja le daba cierta relajación al equipo mexicano, pero no contaban con la astucia de Junior Sornosa, que pegadito el primer palo, cuando todos esperaban de que sea al segundo, de que el centro venga pasado o de que la intención del remate vaya más allá de la posición del portero, pues esa pelota se cuela entre el arquero precisamente y el vertical de la mano derecha del mismo. Dicen que hay offside y creo que tienen razón. Arturo Mina hace trabajo de distracción, no tenía que haber sumado del marcador ese tanto, pero a la postre el marcador fue de 2-1 y aquí están los penales. El gol de Independiente se daba por parte de Emiliano Telechea, luego Julio Angulo y también Luis Caicedo, que estuvieron finos para el remate y luego la definición. Más tarde también José Angulo y el mismo Gabriel Cortés, que ingresó para la segunda parte y que fue el encargado de abrir la tanda. Acá otros de los grandes destacados, Librado Ascona, poniéndole las manos a esa pelota, echándola por un costado, y el grito, seguramente que en todo Ecuador se lo hizo como si había sido un gol. Aquí está Ruiz para
el tanto de Pumas y Arturo Mina al final para cerrar la tanda favorable para el equipo de estos elementos del cuerpo técnico, encabezado por Pablo Repeto, también su asistente técnico, destacado delantero uruguayo en su momento como jugador y ahora siendo parte de un cuerpo técnico ganador que está en la siguiente ronda de la Copa Libertadores y se las tendrá que ver nada más ni nada menos que con Boca Juniors, otro de los grandes del fútbol argentino. Así quedan las llaves. Boca tendrá que recibir en primera instancia el Independiente del Valle y el São Paulo de Brasil. El equipo dirigido por Edgardo El Patón Bauza enfrentará al Atlético Nacional. Independiente del Valle, Independiente de Ecuador, ya está entre los 4 mejores equipos de Sudamérica, los 4 mejores de la Copa Libertadores de América. En buena hora por su presidente, Michel Deller, por toda la comisión directiva, por quienes han propuesto este proceso, este paso a paso, este ir quemando etapas, el darnos cuenta de que no solo en el fútbol, sino en la vida misma, todo es un proceso que paso a paso se va llenando, cubriendo más allá de éxitos o fracasos, formando una carrera. La carrera de Independiente creo que es un gran ejemplo de eso. Y está en las semifinales de la Copa Libertadores de América y tendrá que enfrentar, como lo hizo ya en su momento con el River Plate de Argentina, a otro grande del fútbol de ese país, nada más ni nada menos que Boca Juniors. Estaremos muy pendientes de su retorno en la cobertura del mismo y por supuesto tratando de captar las primeras reacciones del equipo dirigido por Pablo Repeto. Felicitaciones para todos, para la pequeña gran hinchada de Independiente del Valle en Sangolquí de igual manera. Estas son imágenes de la selección ecuatoriana que cumplió ayer su segundo plan de entrenamiento en Dallas, Texas. Recordemos que este miércoles Ecuador tendrá que enfrentar a la selección de Estados Unidos a las 19:30 en Texas precisamente. El próximo 4 de junio Ecuador debuta frente a la selección de Brasil, formando parte del Grupo B de la Copa América Centenario. A propósito de eso les tendremos información también más amplia más adelante. Ayer fue 24 de mayo y debemos recordar que hace 35 años, un 24 de mayo de 1981, cayó el avión presidencial que llevaba a Jaime Roldós Aguilera, su esposa, y la comitiva que ese día salían del Estadio Olímpico Atahualpa. Pero al mismo tiempo, en el Estadio Modelo de la ciudad de Guayaquil, Ecuador se enfrentaba a la selección de Chile por las eliminatorias rumbo al Mundial de España 1982. ¿Cómo vivieron los protagonistas de ese partido? Les hemos preparado dentro de nuestro segmento Nota Retro una nota especial acerca de lo que se vivió ese día dentro de la cancha y también fuera de ella. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Esta fue la última frase oficial del entonces presidente de la República, Jaime Roldós, aquel 24 de mayo de 1981. Brindó su último discurso en el mítico Estadio Olímpico Atahualpa, donde se condecoró a los combatientes de la Guerra de Paquilla, el día en el que, según la referencia visual del archivo Jaime Roldós Aguilera, la Tri empató y Ecuador perdió. Valencia, a buscar a Quiñones. El país vivía un domingo más de fútbol y fiesta. Las selecciones de Ecuador y Chile se enfrentaban en el Estadio Modelo de Guayaquil por las eliminatorias al Mundial España 82. Y la pelota se corre en 50 centímetros contra el Santiago Bordel. Mientras que el avión presidencial en el que viajaba Roldós, su esposa y otras 7 personas había desaparecido. No sabíamos por qué no tenía la misma actitud la seguridad cuando viajábamos del hotel al Estadio Modelo. Pero no sabíamos que ya había fallecido el presidente Roldós. El avión estrellado es el avión aeropresidencial que se cayó cerca de la población de Celica, en la provincia de Loja. La nave se impactó contra el cerro Guairapungo mientras se dirigía hacia Macará. Roldós tenía previsto llegar a Zapotillo, en Loja. Yo estaba jugando un buen partido, un extraordinario partido. Después de eso, o sea, me pegué un bajón. Terminado el primer tiempo, la noticia se hizo oficial y se la comunicó a la selección ecuatoriana. Un ambiente más que enrarecido
se vivió en el segundo tiempo. La gente quedó en silencio y ahí las emisoras hablaban y nosotros prácticamente nos paramos todos, de ambos equipos nos paramos un momento. Lamentable todo lo que estamos escuchando, pero tenemos el deber de compartir esta emisión deportiva con lo que es la noticia del momento, noticia que impacta en todo el mundo. La tricolor. Ese día estuvo con Carlos Delgado en el pórtico, Flavio Perlaza, José Páez, Orly Klinger y Dignier Valencia. En defensa, Belfort Párraga, José Villafuerte, Polo Carrera, que fue reemplazado por Gorky Revelo, y Wilson Nieves, que dio paso a Fabián Pazimiño, junto a Mario Tenorio y Lupo Quiñones. Adelante. Nosotros nos quedamos sorprendidos, ¿no? Y era lo lógico, parar el partido porque se nos fue nuestro presidente de la República. Hablaron con algún dirigente de la Conmebol y me parece que por ahí fue que no podía suspenderse el partido, que tenía que seguir realizándose el partido hasta terminar. De la mañana con 2 minutos. Hace días atrás se dio la despedida de Diego Milito, me refiero al delantero argentino del Racing Club de Avellaneda, luego de su paso por el fútbol europeo, sus años dentro de esta profesión, pero más allá de esto, que fue el gran evento en el que se centraron la atención principalmente de todos los medios de comunicación deportivos de ese país, se pudo captar un detalle muy especial que seguramente va a llenarlos de emoción. Revisamos a continuación la nota que viene de la televisión colombiana. Santiago Fretes tuvo un gesto sencillo y espontáneo que ha conmovido a miles de personas en Argentina y alrededor del mundo por medio de las redes sociales. El niño de 10 años, al que le amputaron la pierna derecha por una malformación genética, le prestó a un amigo una de sus muletas para poder ver juntos a su ídolo Diego Milito en el estadio Racing Club. Hoy esta imagen le da la vuelta al mundo y Santi, como le dicen sus amigos, se volvió famoso. Yo no sabía que había sacado la foto. ¿Y lo viste bien a Milito desde acá o no? Sí, pero estaba el coche ese blanco. A mí me sorprendió ese día y dije, bueno, la voy a sacar para tener para mí, para el recuerdo. Y resulta que explotó por todos lados. Yo se lo di a algunos chicos para que se suban a árboles o algo de eso. Porque están así, yo pongo la muleta y me subo. Gracias a esta imagen, Diego Milito se reunió con el joven y le cumplió así uno de sus sueños. Qué bien que juegas a la pelota, donde vivís, un montón de cosas me preguntó. Hoy la foto de Santi está en los principales diarios del mundo que celebran su sencillez y su compañerismo. Santiago Fretes, aparte de su sencillez, su compañerismo, como dice quien hace la nota, yo creo que lo más importante es ese sentido de la solidaridad sobre todo. Y segundo, que para él nada es imposible. Juega al fútbol y también lo mira a sus ídolos, mira a sus referentes. Vamos a cambiar de tema porque hace días atrás se presentó en el auditorio de la Flaxo la obra Con los pies sobre la tierra, un libro de Fernando Carrión dedicado para el director técnico campeón en su momento de la Copa Libertadores de América con Liga de Quito, Edgardo Bauza. ¿Pero qué vamos a encontrarnos al interior de la obra? Pues en la voz del protagonista nos enteramos. El Patón tiene una cultura futbolera impresionante. A partir del fútbol entiende la economía, entiende la política, entiende la cultura, entiende el fútbol. Con los pies sobre la tierra es una obra de Fernando Carrión que recoge la personalidad y filosofía del director técnico más ganador del fútbol ecuatoriano, Edgardo Bauza. Su juego es una especie de síntesis de lo que en aquella época en Argentina existía. O era uno bilardista o era menotista, no había otra opción. Él dice incluso ese extremismo que se vivía en el fútbol argentino. Un repaso total a la vida del director técnico, campeón de la Copa Libertadores de América 2008, con el buzo de Liga Deportiva Universitaria, tanto en su etapa como jugador. Su condición de profesional como futbolista fue y sigue siendo el tercer backcentro más goleador del mundo, es decir, jugador excepcional. Así como aquella en la que dirigiendo también conquistó la misma Libertadores con el San Lorenzo de Almagro. Entonces él dice que no se siente
ni más ni menos cuando le declaran el mejor entrenador de América cuando obtuvo las dos copas, una con Liga y la otra con San Lorenzo. Como tampoco se siente menos cuando la hinchada le insulta. Entonces él dice, así hay que vivir, esa es la vida de un entrenador. Para Carrión, comprender el comportamiento humano, la preparación constante y la capacidad de comunicación son las claves del patón. Y él dice que eso le sirvió mucho en la vida porque esa búsqueda justamente del equilibrio es lo que le ha hecho a él generar un fútbol también distinto en los lugares donde ha estado. Con los pies sobre la tierra, está a disposición de los lectores en la biblioteca de la Flaxo. Insistimos, para quienes quieren adquirir el libro, lo pueden conseguir en la biblioteca de la Flaxo. Cambiamos de tema y volvemos a uno de solidaridad, porque los principales directivos de la Universidad Internacional SEC hicieron una gestión directa con varios dirigentes del fútbol ecuatoriano y también con dirigentes del Real Madrid y del Atlético de Madrid de España. ¿Para qué? Conseguir las camisetas firmadas de todos los equipos a nivel nacional, del Real, del Atlético y también de Luis Antonio Valencia, del Manchester United. Ponerlas en subasta y todo lo recaudado poderlo entregar a los damnificados del terremoto del 16 de abril. Las demostraciones de solidaridad en el país con los compatriotas afectados por el embate de la naturaleza deben reavivarse. Las necesidades de los damnificados se mantienen día a día y ninguna contribución es suficiente si se piensa en la reconstrucción de las poblaciones destruidas. Una iniciativa pequeña se va haciendo cada vez más grande. O sea, no teníamos claro cuando empezamos desde el colegio a hacer todo esto que íbamos a llegar tan lejos. O sea, que íbamos a tener las camisetas de los dos finalistas de la Champions, la de un histórico del fútbol ecuatoriano que es Antonio Valencia del Manchester United y la de los equipos de primera. Es por esto que los personeros de la Universidad Internacional SEC realizaron contactos directos con directivos de diferentes clubes en el Ecuador y España para obtener las camisetas firmadas de todos los clubes nacionales, el Real y el Atlético de Madrid de España y la del Manchester United de Luis Antonio Valencia. Es una idea muy loca al principio, pero que lo que ha demostrado es cómo se ha volcado el pueblo español y también el pueblo ecuatoriano, todos los equipos de primera división de Ecuador, en una iniciativa que realmente es una iniciativa que lo que busca es paliar los graves efectos que ha conllevado este lamentable incidente. Todos los fondos recaudados irán destinados directamente para ayudar a los damnificados del terremoto. La intención de los realizadores de esta iniciativa es poner en consideración de los beneficiados y de quienes colaboren con la causa el destino que tendrá el dinero, producto de esta acción solidaria. Yo sé que hay muchos coleccionistas que tienen un gran corazón y que querrán tener las camisetas de los finalistas de la Champions o camisetas de equipos de los grandes de Ecuador. Entonces nos van a ayudar a recaudar mucho dinero, que es lo principal, porque todo esto es solidaridad. La subasta va a ser el día 3 de junio. Hasta el 3 de junio pues estamos haciendo todo lo que es la promoción, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque lo que nos interesa es que se recaude cuanto más dinero mejor y que todo ese dinero vaya a parar a los damnificados, ¿no? Muy bien, con esto nos despedimos, pero momentáneamente regresamos más adelante con un nuevo segmento de deportes. Y Vanessa, la gente quiere escuchar nuevamente la barra de Independiente del Valle. Pero antes vamos a revisar estas imágenes de Neymar, que conoció a su doble. Miren la cara de extrañeza que tiene el delantero de Brasil y del Fútbol Club Barcelona. La figura formará parte del Museo de Madame Tussauds de Orlando. Neymar. Si se queda quietito el de la derecha, seguramente nos confundimos. Muy bien lograda la figura de cera. ¿Es real?, pregunta Neymar. No, es de cera, pero muy parecida a mí. ¿Tiene dientes? Sí, también tiene lengua. Neymar y su figura de cera la conoció y se sorprendió el delantero del Barça. Muy bien. Vanessa, ¿sigues tú? Impresionante esa imagen de Neymar de cera, igualito como las otras que están en ese mismo museo. Muy bien, nos vamos a una pausa, regresamos enseguida. Regresamos enseguida con más. Nosotros también hacemos una pausa aquí en Noticias 7, pero al volver estará nuestro compañero Carlos Rabascal haciendo pensamiento crítico. Estará hablando de los sectores estratégicos con Rafael Poveda, el ministro de esta área. Ya venimos con más. Muchísimas gracias como siempre por su preferencia. Estar alerta no es lo mismo que caer en pánico.
En caso de sismo, piensa rápido. Actúa durante. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer. Conserve la calma y ubíquese en una zona de seguridad. Corte el sistema de gas y electricidad. Aléjese de postes, cables y marquesinas. Estaciónese alejado de edificios altos. Ecuador TV. Somos solidaridad. Toda la información sobre esta emergencia, conócela en www.ecuadorlistoysolidario.com o para donaciones y voluntariado, llama al EQ 911. Lo que todo hincha barcelonista esperaba ya llegó, la revista oficial de Barcelona, que ya está en circulación desde este mes y nos informará de todo lo que pasa en el día a día del club. Entrevistas, novedades, pósters y mucho más. Búscala cada mes a nivel nacional por $3. Las encuestas señalaban a Luis Carlos Galán como el más probable vencedor en las elecciones presidenciales colombianas de 1990. Para cerrarle el paso, fue asesinado por medio de un complot entre narcotraficantes, políticos y agentes del Estado. 20 años después, con la ayuda de un experto forense, analizamos cómo ocurrieron los hechos. Grandes documentales nos traen el asesinato de Galán. Hoy, 22:30, Ecuador TV. Somos todos. Bueno, estamos día miércoles, un día más para hacer pensamiento crítico, pero antes de iniciar el pensamiento crítico quiero agradecer a ustedes, amigos televidentes, por la sintonía de ayer y los aportes que realizaron a Pulso Político en este reentré en la nueva temporada, cuando hicimos un análisis general del informe a la Nación, y a partir de ahí queremos que sea un punto de partida para generar el debate. Y aquí en Pensamiento Crítico tenemos ya la presencia del señor ministro de las áreas o del sector estratégico, Rafael Poveda, con quien también vamos a hacer una evaluación de este sector y cuál ha sido el aporte y el impacto al desarrollo del país. Señor ministro, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias. Un gusto siempre estar aquí. Gracias. Bueno, entremos con el sector de petróleo, los hidrocarburos. Es decir, el día de ayer, en el informe de la Nación, el señor vicepresidente de la República, quien dio el informe relativo a las áreas estratégicas, hablaba de una producción histórica, pero a mí me llama la atención algo. Es decir, entre el 2007 y el 2015, el promedio de extracción estaba en 490.000. Al 2016 estaba en 516.000, pero ahora está en 537.000. Es decir, estamos por debajo, en términos de extracción anual, por debajo del año 2006, señor ministro. Entonces, si bien a lo mejor en el acumulado podemos haber mejorado, pero todavía nos falta mejorar la eficiencia en cuanto a la extracción. Bueno, mire, en términos generales, como lo dijo ayer el señor vicepresidente, el incremento de la producción petrolera en barriles de producción diaria, comparado, digamos, entre el 2007, el 2015 y un periodo similar antes de nuestro gobierno, se ha incrementado en un 12%. Ahora, en la actualidad, en este momento, tenemos una producción más o menos en promedio en estos últimos meses de 550.000 barriles por día. Y se hacía referencia también ayer en el informe a la Nación del récord histórico de producción que lo alcanzamos en el año 2014 de 557.000 barriles por día. Esto es importante resaltar, es decir, ha habido un incremento primero de un 12% en cuanto al nivel de producción diaria de petróleo, a pesar de la complejidad ya de la producción en el Ecuador debido a la declinación natural que tienen nuestros activos petroleros, que en muchos casos alcanzan cifras importantes de hasta un 20-25%. Entonces, todo ese esfuerzo de inversión pública que se ha hecho a través de Petroamazonas principalmente, y también de todo el esfuerzo que han hecho las operadoras privadas que tienen ciertos campos petroleros a su cargo, ha permitido que la producción del país, a pesar de esa declinación natural de sus campos, muchos de ellos ya campos maduros de mucho tiempo en producción, no caiga, sino que más bien
se mantenga y se incremente. Ahora, yo le pregunto esto por lo siguiente, o antes de preguntarle, hacerle la otra pregunta. El tema es, si hacemos abstracción del pozo que pasó de la OXI al sector público, ¿realmente hay un incremento real? ¿Hay un incremento por eficiencia, señor ministro? Por supuesto, mire, un tema de eficiencia que nosotros hemos venido trabajando muy fuerte ha sido en los costos de producción. Los costos de producción de Petroamazonas han pasado en algún momento estar en $29, a luego hace 2 años de estar en $23, y hoy en el año ya 2016 estamos hablando de costos de producción de menos de $20. Es por eso parte de la estrategia también de optimización dentro de esta época, de estos ya casi van a ser 2 años de precios bajos de petróleo, de caídas estrepitosas del precio del petróleo. Hemos tenido también que optimizar los costos. Se ha producido un efecto a nivel mundial que es una reducción de los costos de producción. Antes en épocas de petróleo de costos muy altos, acceder a ciertos servicios petroleros era muy costoso. Ahora se han optimizado esos costos. También ha habido una gestión de optimización de costos interna por parte de Petroamazonas, y de esa forma hemos incrementado la producción de Petroamazonas de forma muy significativa, de forma muy importante en activos como el bloque 31, Pañacocha. Ahora estamos ya entrando en producción próximamente del ITT. Hemos optimizado toda la producción en general de Petroamazonas, y por eso Petroamazonas contribuye más o menos con el 80% de la producción país de las reservas petroleras actuales. Pero vamos a lo siguiente, y le pregunto cuál es el estimado de incremento de producción o de extracción para tener más volumen, porque recordemos que las exportaciones de petróleo en un momento dado se dispararon por precio, pero no en volumen, a pesar de que ahora usted me dice se ha incrementado a 550.000 barriles diarios. Y le pregunto esto por una sencilla razón, porque las reservas en el sector privado están alrededor de 220 millones y las reservas que tiene el Estado están en 1.500 millones, sin contar ITT, es decir, hay un gran espacio, señor ministro, a efectos de incrementar la producción, la extracción y compensar la disminución de ingresos por precio con volumen. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros en lo que usted denomina gran espacio? Precisamente buscando formas de producir de mejor manera, de forma más eficiente, contar con recursos financieros que en ciertos momentos resultan limitados dentro del presupuesto de Petroamazonas, y para eso, por ejemplo, acabamos de firmar hace muy poco una negociación de los que denominamos nosotros campos maduros, en donde se prevé un incremento de producción aproximadamente de 30.000 barriles por día en conjunto, ¿no es cierto?, de aquí en un par de años, unas inversiones de aproximadamente $1.000 millones con operadores de servicios petroleros con los que hemos firmado contratos. Estamos, como usted sabe, firmamos a finales del año pasado el bloque AUCA, con una de las empresas con Schlumberger más prestigiosas del mundo, donde también se prevé un incremento de producción. Ahora estamos trabajando con la Secretaría de Hidrocarburos, y el Ministerio de Hidrocarburos está trabajando en esto para hacer una nueva ronda de lo que se denomina intracampos, es decir, en la zona del nororiente ecuatoriano, donde ya ha existido tradicionalmente producción petrolera, a aumentar el nivel de producción a través de alianzas con empresas privadas para que inviertan y para obtener mejores resultados de producción. Todo esto es parte de la estrategia de producción del Estado ecuatoriano a través de Petroamazonas, es decir, hemos buscado principalmente la participación del sector privado conjuntamente con Petroamazonas para optimizar este nivel de reservas que usted ha mencionado y de esa forma incrementar la producción petrolera, es decir, estamos trabajando con campos maduros que ya se firmaron, con AUCA, con el Intracampos, que se va a lanzar una licitación posiblemente en los próximos meses, una nueva licitación petrolera. Vamos a hacer también una negociación, ahora estamos haciendo del campo Sacha, donde se prevé un nivel de inversión similar al de AUCA, es decir, todas esas son estrategias que nos permiten incrementar la producción del país, incrementar el nivel de aprovechamiento de reservas. Ya para ir terminando este sector, señor ministro, los contratos con las operadoras internacionales fundamentalmente pasaron de participación a prestación de servicios, pero contiene una cláusula de contingencia en caso que el precio baje. ¿Se piensa reestructurar esos contratos o se los piensa mantener? Porque esa cláusula de contingencia significaría acumulación de pasivos en el momento que el precio del petróleo suba.
Mire, nosotros hemos, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahora en las nuevas negociaciones que hemos tenido? Estamos buscando tarifas que van vinculadas con el precio del petróleo. Es decir, el precio del petróleo que ahora está, digamos, bajo y ha estado a la baja, estamos vinculándolo dentro del esquema de tarifas. Es decir, arrancamos con una tarifa de ahora en precios de 35, 30, 40 dólares que pueden estar entre 10, 12, 15 dólares y luego cuando el precio del petróleo se incrementa, la tarifa también se incrementa. Esto genera un incentivo para la empresa de saber que cuando existan precios altos del petróleo va a tener una tarifa más alta, pero también establecemos un límite. Es decir, por darle un ejemplo, si en un contrato el petróleo llega a 70 dólares, la tarifa llega a su máximo valor, que puede ser 30, por ejemplo. Si el petróleo llega a 100, la tarifa se mantendrá todavía en 30. Es decir, ese ingreso extraordinario se mantendrá a favor del Estado ecuatoriano, pero la empresa también tendrá incentivos. Entonces, ese tipo de revisión ya lo hicimos en lo que se denomina campos maduros. En esta nueva negociación posiblemente lleguemos a un acuerdo dentro de estos conceptos. Estamos revisando contratos que ya existían anteriormente suscritos con Petroamazonas para optimizar los niveles de tarifas y en los contratos, digamos, de la Secretaría de Hidrocarburos, en donde existe lo que se denomina esta acumulación de deuda, ¿no es cierto?, del carry forward, estamos evaluando también qué posibilidades existen, obviamente dentro del marco del contrato, respetando el contrato, viendo cómo se puede optimizar, generando algún incentivo para las empresas, pero también permitiendo que en precios bajos del petróleo no se siga acumulando esta deuda. Protegiendo los intereses del Estado Así en ese sentido. Pasemos a las refinerías. Comencemos por la refinería de Esmeralda, que ha sido cuestionada en términos de precio, ha sido cuestionada en términos de administración y gestión en cuanto a la rehabilitación. ¿Realmente la refinería de Esmeralda se ha recuperado su capacidad o su potencialidad original? Sí, por supuesto. Mire, ese es uno de las principales obras, digamos, en restablecimiento de la infraestructura de hidrocarburos. ¿No? Es parte de una estrategia también en donde hemos trabajado no solo en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, construimos el poliducto Pascuales Cuenca, que está a muy pocas semanas de terminarse y ser inaugurado. Construimos la infraestructura de Monteverde con el gasoducto hasta Chorrillo, es decir, es parte de toda esta logística de hidrocarburos que nos permite optimizar y garantizar la provisión la provisión de combustibles al país. Por un lado, almacenamiento, refinamiento, transporte seguro, provisión segura, stock de más días, es decir, estábamos en ciertos momentos como país en alto riesgo de desabastecimiento porque no teníamos esta infraestructura que nos permite garantizar la seguridad de los combustibles y por eso también parte de eso es la reacción que tuvimos en el terremoto, ¿no es cierto? Toda esta infraestructura funcionó, operó de forma adecuada y la refinería de Esmeraldas ha sido uno de los proyectos más importantes. Tenemos un ahorro de más de 300 millones de dólares en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, 300 millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque la refinería venía produciendo aproximadamente un 80% de su capacidad. Ese 20% incremental significan más de 300 millones de dólares, además de todas las optimizaciones que hemos hecho en procesos, en mejoramiento productivo de la refinería como tal. O sea, no solamente es una rehabilitación integral de los equipos, de todos esos equipos que estaban obsoletos. Es una rehabilitación de los procesos, ha habido procesos de capacitación, de entrenamiento de personal, de cambio de procedimientos. Ha habido una reingeniería. Ha habido una reingeniería de los procesos dentro de la refinería y eso hace que esta refinería, que ahora está prácticamente como nueva, nos permita a los ecuatorianos tener ahorros de más de 300 millones de dólares. Y en esa construcción de percepción de ausencia de transparencia en cuanto a la recuperación de la refinería Esmeralda, ¿usted le puede decir a la sociedad ecuatoriana, a la audiencia, que realmente se ha cumplido con todos los procesos de transparencia en cuanto a la recuperación y en cuanto al manejo de los fondos públicos, señor ministro? Mire, nosotros debemos resaltar que toda esta gran obra que se ha hecho dentro de sectores estratégicos y particularmente también dentro del sector de hidrocarburos, no podemos tratar de invisibilizarla o mancharla por algún eventual acto indebido de algún funcionario dentro
de este proceso de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Es todos los procesos que han sido denunciados y que incluso fueron también por nosotros mismos impulsados dentro como gobierno en la Fiscalía, están dentro de los procesos de investigación, y si es que ha habido alguna irregularidad, como se ha denunciado, deberá sancionarse con todo el rigor de la ley. Nosotros como gobierno siempre hemos defendido la transparencia en los procesos y también hemos atacado cualquier indicio, cualquier sospecha de corrupción. La refinería de Esmeraldas está funcionando, la refinería de Esmeraldas está prestando los servicios para los que fue construida originalmente y ahora está optimizada. Y miren, nosotros hemos trabajado de forma general, no solo en la refinería de Esmeraldas, sino en todos los proyectos de sectores estratégicos con las mejores empresas del mundo. Es decir, aquí también se ha tratado de decir que hemos hecho con empresas o empresas de papel o empresas que no estaban capacitadas para hacer ciertas actividades, pero nosotros de forma general, no le digo que pueda haber alguna excepción o algún tema que se salió, digamos, de esa política pública que tenemos como Estado, como gobierno, pero en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas en particular se ha trabajado con empresas de clase mundial en todos los aspectos, desde la ingeniería, los procesos de construcción, los procesos de fiscalización, la reingeniería de procesos que hemos hecho mención hace un momento. Son empresas de clase mundial, estamos hablando de empresas multinacionales que tienen presencia en muchos países, mucho prestigio, y con ese tipo de empresas son las que hemos trabajado. En el tema ambiental, que es otro tema importantísimo, solo en la refinería de Esmeraldas exportamos más de 5.000 toneladas de desechos peligrosos que estuvieron ahí, que estaban ahí durante muchos años en la refinería de Esmeraldas y que ahora, con procesos nuevamente, con empresas internacionales, se hacen procesos de empaquetamiento de esa basura, se exportaron 5.000 toneladas, se recuperaron más de 100.000 barriles de hidrocarburos que estaban en la tierra, en el suelo, junto a la refinería de Esmeraldas, se recuperaron, se trataron más de 60.000 metros cúbicos de tierra. Es decir, hubo un proceso, todo esto con empresas internacionales. Entonces, muchas veces, o se ha oído últimamente, ¿no es cierto?, a propósito de estas denuncias de ciertos procesos de contratación en la refinería, de que ha habido contratos con empresas de papel y demás. No ha sido así. Puede ser que algún tema muy particular, muy concreto, haya pasado con alguna empresa que no sea de este tipo de clase mundial. Okay. Pero no necesariamente significa eso que sean empresas de papel. Gracias. Son empresas más pequeñas que tienen tal vez su experiencia, pero todo esto, como le digo, está siendo investigado y seguirá los cursos legales para buscar las sanciones que se deban, ¿no? Gracias, señor ministro. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero lo comprometo para que en un pulso político podamos hacer una evaluación de todo el sector estratégico. Nos faltó las hidroeléctricas, los megaproyectos, el sector minero, que por cierto es una expectativa importante, interesante para el Ecuador, y otros temas más. Señor ministro, muchas gracias. Muchas gracias. Así será, por supuesto, nos comprometemos para seguir hablando de sectores estratégicos. Ok, bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy con Pensamiento Crítico. Vamos a una pausa, pero siga en la sintonía de Ecuador TV. Venimos con más información y noticias. He percibido que eres un joven dedicado, José. Leal y perspicaz. Y como ya estás aprendiendo a leer y escribir, me gustaría que organizaras todos mis papiros. José se gana la confianza de Potifar. Sí, señor. Voy a encargarme de todo eso, señor Potifar. Sueños de Egipto. Hoy, 19:30. Ecuador TV, somos todos. Luego de Brasil, ¿es Venezuela el siguiente blanco de una estrategia de desestabilización regional? Es un golpe contra Sudamérica. El golpe contra Dilma, no solo contra Dilma, es contra todos nosotros. En el próximo programa veremos de qué manera se desarrollan los denominados golpes blandos en América Latina. Mundo al revés. Jueves, 22:30.
Hoy es miércoles 25 de mayo, póngale energía positiva a sus actividades cotidianas. Si todavía no tiene que salir de su casa, infórmese con nosotros. Esto es Noticias 7 y agradecemos como siempre su preferencia. Y vamos a revisar noticias deportivas para iniciar con ánimo esta jornada, porque todo el Ecuador es independiente. Tenemos que contarle que este equipo, el equipo del Valle de los Chillos, llegó a las semifinales de la Copa Libertadores 2016. Azul es mi bandera, azul es mi corazón. Viene ganando, viene goleando, viene creciendo. Un equipo pequeño, dicen, pero que se sintió grande ayer en la cancha, y así lo percibimos todos los ecuatorianos desde nuestros hogares. Miren ustedes esos goles maravillosos que permitieron la victoria de Independiente del Valle al vencer 5-3 en penales al equipo mexicano Pumas en partido de vuelta de los cuartos de final jugado en la Ciudad de México. Los Pumas ganaron el partido 2-1 en el tiempo regular y al empatar el marcador global 3-3 forzaron la definición por penales. El argentino Ismael Sosa a los minutos 16 y 18 hizo los goles para los Pumas. Junior Sornosa al 66 marcó para Independiente del Valle. Los goles de penales los realizaron Gabriel Cortés, el uruguayo Emiliano Telechea, José Angulo, Luis Caucedo y Arturo Mina, quienes acertaron todos los tiros, mientras que por los felinos aztecas, Eduardo Herrera, el argentino Daniel Udeña e Iber Ruiz. Ismael Sosa falló su remate y en su tercera participación en la Copa Libertadores, el Independiente del Valle alcanzó las semifinales por primera vez. Y su rival en esta ronda próxima será el Boca Juniors de Argentina. Mucha suerte para Independiente del Valle, para nuestro único equipo ecuatoriano en ese torneo internacional. Viene ganando. Revisamos otros temas de su interés. En su último informe a la Nación, el presidente de la República, Rafael Correa, agradeció a quienes lo acompañaron en los años más intensos de su vida. Hizo planteamientos para el futuro en donde se medirán nuevamente dos modelos de país. Los revolucionarios nos concentramos en lo que falta por hacer, reflexionó el presidente Rafael Correa durante lo que se constituyó en su último informe ante la Nación. Pero nos falta consolidar la relación de poder en función de la gente. El poder popular, el poder de las grandes mayorías y dentro de esa grandes mayoría los más pobres. Promesas cumplidas, una nueva ética política, fueron características del gobierno de la Revolución Ciudadana que inició en el año 2007, dijo Correa, y advirtió que para el futuro están en juego dos modelos de país. Estamos haciendo lo correcto, un país más justo, un país más solidario, un país de igualdad de oportunidades, una verdadera democracia, no una aristocracia. Es una de las cosas más coherentes y revolucionarias que haremos. Es pasar de la aristocracia perpetua a la igualdad de oportunidades. Sobre el tiempo que le queda de mandato, planteó que habrá dificultades para gobernar debido a la presión de varios sectores de oposición. Los de luto tratarán de aprovechar las dificultades económicas y la arremetida feroz de la derecha internacional para volver al poder, para llevarnos al neoliberalismo, para llevarnos al pasado. El mandatario agradeció la oportunidad de trabajar por el país y a quienes acompañaron este trayecto. Solo quiero agradecer a mi pueblo, a mi gente, por haberme dado la oportunidad de servirle y el honor más alto al que puede aspirar un ciudadano, el de presidente de la República. Hubiera querido enviar un saludo, un agradecimiento también a nuestros opositores, cuya crítica constructiva nos hubiese ayudado a superar errores y mejorar la gestión. Por desgracia, esa oposición nunca existió. En lugar de una razonable oposición, hemos tenido siempre enemigos feroces, opuestos a todo el tiempo, que han lanzado muchas piedras, pero han sido incapaces de proponer ideas. A los jóvenes se dirigió de manera especial. Tengan la seguridad de que mi tesoro no es el poder, sino el servicio. Tener un país sin miseria, pero también sin lujuriosos derroches. Y no dejó de lado a su familia, la que dijo ha tenido que manejar infamias y horas de ausencia. Sofía Montoya, Ecuador TV. También el mandatario se refirió a las medidas de austeridad tomadas en su gestión, presentó las principales cifras de inversión y ahorro del Estado, entre otros temas económicos y sociales. Ley solidaria. Por ello hemos tenido que planificar medidas que permitan canalizar de mejor manera la solidaridad y la acción colectiva de todos los ecuatorianos para enfrentar estos momentos tan difíciles para la patria.
Estas necesarias medidas de ajuste se pretendieron politizar y no faltaron pseudos analistas que afirmaron que en otros países, en circunstancias similares, no se habían tomado medidas económicas. Esto es falso. Una cosa es que ustedes cobren impuestos, recauden y guarden el dinero. Otra cosa es que recauden 1.100 y devuelvan a la economía 1.100. Pero no solo aquello, lo devuelven para reconstrucción. Y pregunten a cualquier economista competente si la construcción no es uno de los sectores más dinámicos de la economía y con mayor efecto multiplicador en cuanto a empleo, generación de ingresos, etc. Nuestras medidas, en cambio, son temporales, focalizadas, y los recursos recaudados se orientarán a la reconstrucción de las zonas afectadas. Explicación de la eliminación de los fondos de contingencia. El FEIREP, mucho más que un fondo de estabilización, era sobre todo garantía de recompra de deuda con petróleo ecuatoriano. Y esta era la mayor preasignación presupuestaria de la historia ecuatoriana. Pero no para salud, no para educación, no para gobiernos locales, no para universidades. Mayor preasignación presupuestaria de la historia para recomprar en forma preanunciada y anticipada deuda y sobre todo deuda externa. Quizás con esos fonditos tendríamos más liquidez, pero también tendríamos mucho más muertos y destrucción. Es necesario que entendamos aquello, porque no contaríamos, por ejemplo, con la carretera Pedernales del Carmen o el puente Los Caras, por donde evacuó la gente y llegó la ayuda. No tendríamos el ECU 911 que coordinó toda la emergencia. No hubiésemos tenido red troncalizada para mantener las comunicaciones. No hubiesen existido los equipos y maquinaria para restablecer la energía eléctrica. No habría los helicópteros, aviones, camiones militares que tan eficazmente ayudaron a evacuar heridos, transportar rescatistas y vituallas. No existirían los hospitales móviles, las unidades quirúrgicas, las medicinas, los equipos que salvaron tantas vidas. Ahorro del Estado. De hecho, no hay gobierno que haya ahorrado más que el nuestro. Lo dicen las cuentas nacionales. La tasa de ahorro nacional se ha prácticamente duplicado en nuestro periodo. Cualquier principiante en economía sabe que sin ahorro no puede haber inversión. Y hemos sido los campeones en inversión pública a nivel regional y probablemente mundial. Ustedes pueden ver en la diapositiva, y son cuentas nacionales, los promedios de ahorro nacional. Ante nuestro gobierno 5.9%, durante nuestro gobierno 9.7%. Pero a su vez esas inversiones están generando aproximadamente 3.600 millones anuales en ahorro. Pobreza. Gracias a las políticas públicas implementadas y a una adecuada inversión, de 2009 a 2015 logramos bajar en 16.5 puntos la pobreza multidimensional, el criterio más completo de pobreza. No es solo ingreso, no solo son necesidades, es un conjunto de factores. Esto significa que 1.900.000 ecuatorianos, 1.900.000 ecuatorianos salieron de la pobreza. Desempleo. Por durísimas condiciones económicas, hemos tenido que enfrentar que el desempleo en el año 2015 nos suba un punto. Esto nos preocupa enormemente y estamos luchando para controlarlo, no con palabrería barata, con acciones concretas, contundentes. Vaya, vean la cantidad de alianzas público-privadas, inversión extranjera que estamos recibiendo en las últimas semanas. Pero sigue siendo, pese al incremento de un punto en esta tasa de desempleo, sigue siendo aún de las tasas más bajas del continente. Cerramos el 2015 con 4.77 desempleo, menos a un 5%. Acciones frente a la crisis. Este último año será de administración de la crisis del terremoto, más la administración de los problemas económicos que ya veníamos arrastrando. Seremos aún mejor gobierno en las dificultades, como ya lo demostramos en el 2015. Algunos en su cinismo quieren echarle la culpa de la tormenta al capitán del barco y hacernos creer que se puede pasar a través de ella sin siquiera mojarnos. Yo no ofrezco milagros, humildemente les ofrezco llevar la barca de la patria a buen puerto, sin paquetazos,
sin congelamientos, sin los saqueos de antaño. Pacto ético. Buscaron en millones de archivos de los llamados Panama Papers para tratar de involucrar al gobierno ecuatoriano y al mismo presidente de la República. Nosotros no tenemos vinculaciones con paraísos fiscales ni con el gran capital financiero. Por eso hemos tenido las manos limpias y libres para actuar por el bien común. ¿Cuánta doble moral de aquellos que hablan de desarrollo nacional e inversión privada, hacen dinero con el sudor de sus trabajadores y con nuestros recursos sociales y luego esconden sus capitales fuera de nuestras fronteras en sospechosas empresas de papel o en bancos virtuales? Lo elemental para poder aspirar a cualquier dignidad popular es confiar en su propia patria. Propongo un pacto ético a la República, vamos a ver quién es quién, que todos rechacemos a los candidatos que tienen sus capitales en paraísos fiscales. Austeridad de la gestión presidencial. Hoy enfrentamos una campaña orquestada de supuesto derroche, incluso en mi vida personal. Creo que ahí sí los estrategas de la oposición se equivocaron totalmente. Yo ni siquiera vivo en Carondelet, como sería mi derecho, sino en la misma casa que compré en el 2005 con un crédito. Pago todos mis gastos y los de mi familia, de un sueldo que al iniciar el gobierno lo reduje a $4.000. En la actualidad, el sueldo del presidente del Ecuador es aproximadamente 17 salarios básicos, el tercero más bajo de Sudamérica. Después de 9 años de gobierno, es apenas el 64% de lo que ganaban mis antecesores y aún menor de lo que ganaba el presidente en el 2001. Cuando llegamos al gobierno, el vehículo presidencial era un Ford Lincoln de lujo, el cual cambiamos por un vehículo de trabajo. Se eliminaron todos los lujos que había en la residencia presidencial, desde jacuzzi en el cuarto principal hasta la lujosa vajilla francesa Limons, con bordes y escudo de oro, la cual hoy está en exhibición y en su reemplazo tenemos vajillas cuencanas artesanales. Solo el puesto de primera dama significaba presupuesto mensual para vestimenta, viáticos diarios cuando salía de la ciudad por varias centenas de dólares y una oficina permanente con varios asistentes. Todo aquello ha sido eliminado. Por primera vez en historia, todos los regalos recibidos como jefe de Estado quedan en exhibición y propiedad de su legítimo dueño, el pueblo ecuatoriano. Fueron partes de las intervenciones y las declaraciones del jefe de Estado ayer a propósito del informe a la Nación en la conmemoración del 24 de mayo de 1822. Y vamos a revisar otra información que se genera en el litoral ecuatoriano, porque desde este miércoles, efectivos de la unidad Cascos Azules estarán oficialmente al frente de la administración de los albergues oficiales, transición que en Pedernales ya se evidencia desde el pasado fin de semana. Un informe de nuestro compañero Tyron Lino. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, el trabajo por parte de las distintas entidades estatales en los albergues oficiales definitivamente es intenso. Y la novedad en este día, así como en todos los campamentos oficiales, es el cambio de administración que esta vez estará a cargo de los elementos de los Cascos Azules. Todos los detalles a continuación en el siguiente informe. Ellos son miembros de la unidad Escuela Misiones de Paz Ecuador, UEMPE, o mundialmente conocidos como Cascos Azules. Los militares de la unidad de Escuela de Misiones de Paz. Aunque oficialmente recién este miércoles se harán cargo de la administración de todos los albergues oficiales activados en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, en Pedernales, la gestión de este grupo de 22 elementos quienes estarán al frente del albergue del sector del Divino Niño inició con trabajos de socialización. Estamos gestionando las diversas necesidades que tienen los señores albergados. Y estamos justamente en esta fase de transición, habilitando los servicios, baños, duchas, trayendo mucha más agua. Como usted sabe, estamos entrando en la temporada de verano y requerimos pues mucho más de líquido vital. A nivel internacional, la unidad de Cascos Azules es conformada por efectivos de las Fuerzas Armadas de distintas naciones. Se han caracterizado por tareas de alta relevancia en países afectados por guerras y sobre todo en desastres naturales. Experiencias muy útiles en emergencias como las que actualmente afrontamos. En la República de Sudán, en donde pudimos tener la experiencia de administrar albergues de este tipo. Y esa experiencia igual lo vamos a poner aquí en práctica. Los damnificados de su parte se muestran optimistas, sobre todo por la creación de estos nuevos albergues, los cuales hoy solo en Pedernales acogen a más de 700 familias.
Para mí lo veo muy bien. Mucho más para los niños, para nuestros hijos. Hay que tener seguridad. Los cascos azules concuerdan con las autoridades estatales en que, tal como ha sucedido en desastres naturales de esta índole registrados en otras naciones, la activación de los albergues durará entre 6 meses a 1 año hasta finiquitar el proceso de reubicación de los damnificados. Como un dato adicional y antes de devolver el paso desde acá, desde el Cantón Pedernales, les contamos que el ambiente que se genera y se vive acá en este campamento ubicado en el sector del Divino Niño es el más tranquilo. Como vemos, las condiciones para los damnificados son las más dignas y, si bien es cierto, al momento la mayoría de familias quienes se encuentran en estas carpas están descansando, los elementos de los cascos azules ya están desplegando sus actividades en conjunto a los representantes de las distintas entidades estatales, esto es Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior y Seguridad. Todos están trabajando en conjunto justamente a favor de las personas damnificadas. Es nuestro informe, ustedes con más. Buenos días. Fue el informe de nuestro compañero Tyron Lino, que se encuentra desde hace varios días en la costa ecuatoriana recogiendo las reacciones después del terremoto del 16 de abril. El Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón Sucre, por otro lado, también en esa misma provincia, difundió un último informe del trabajo que se realiza en Bahía de Caracas, zona afectada también por ese sismo. A continuación tenemos los detalles para ustedes. De acuerdo al último balance del COE del Cantón Sucre, que se reunió la mañana de este martes en Bahía de Caracas, 74 inmuebles faltan aún por demolerse. 357 edificaciones tienen que ser reconstruidas y un 30% falta por ser evaluada en su infraestructura. El alcalde del Cantón Sucre, Manuel Gilser, informó que solamente en Bahía de Caracas el abastecimiento de agua está normalizado en un 50% por la red de tuberías y el otro 50% mediante tanqueros. El servicio de alcantarillado está restablecido en un 75% y energía eléctrica en un 80%. Bueno, tenemos una devastación de casi un 35% en la mayoría de las infraestructuras, de lo que son la hotelería, condominios y también todo lo que son los servicios básicos, pues tenemos también grandes lesiones. En Bahía de Caracas, restaurantes y el 40% de su capacidad hotelera que no sufrió daño alguno por el terremoto, centran su esperanza de un repunte en sus finanzas en este feriado que se avecina. Ya sabes, con los brazos abiertos, así de grande, un rompecostillas para toda esa gente hermosa de todo mi Ecuador lindo y bello. Es bueno para nosotros, es muy alentador y aprovechar que visiten las costas manavitas que no están destruidas como se dice, las costas están listas para recibirlas y nosotros también como comerciantes, como vendedores turísticos estamos prestos para servirles. 38 días después del terremoto, los habitantes de Bahía de Caracas mantienen altivo su espíritu de lucha a pesar de las complicaciones que provocó este desastre natural. En Manabí, con imágenes de Javier Salazar y José Luis Gualotuña, Javier Ceballos, Ecuador TV. El reloj marca las 7 de la mañana con 48 minutos y es tiempo de revisar qué pasa en el resto del planeta. Un tribunal de Suecia anunció este miércoles que se mantiene la orden de detención contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, sobre el que pesa una orden del país escandinavo para ser interrogado por las acusaciones de violación que existen contra él. En un comunicado, el Tribunal del Distrito asegura que todavía hay sospechas de estos delitos contra Julian Assange, quien permanece en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012. Y este miércoles la oposición de Venezuela se moviliza contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y en Nuevo México las comunidades latinas lanzaron piedras al centro de convenciones donde Donald Trump realizaba un mitin político. Más noticias en resumen. La oposición en Venezuela se convocará este miércoles en rechazo a una orden judicial que prohibió las manifestaciones en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. La movilización se realizará en las oficinas del Poder Judicial y de la Corte de lo Contencioso Administrativo. Aseguran que se trata de una violación a la Constitución al prohibir este tipo de manifestaciones. El magnate Donald Trump podría alcanzar el número de delegados para su postulación oficial para la presidencia de los Estados Unidos el próximo martes 7 de junio en las primarias que se realizarán en California, New Jersey, Montana y Nuevo México. En este último estado se registraron violentas protestas contra el aspirante republicano. Las comunidades latinas lideradas por agrupaciones mexicanas lanzaron piedras y botellas contra la policía y el centro de convenciones de Albuquerque, donde Trump realizaba un mitin político. Las imágenes muestran cómo cientos de manifestantes traspasaron las vallas metálicas portando las banderas de México.
Durante la audiencia general en el Vaticano, el Papa Francisco pidió que se convierta el corazón de cuantos siembran muerte y destrucción. Esto al recordar los últimos atentados en Siria que dejaron 184 muertos. Fanny Lara, Ecuador TV. Ya lo dijimos, el fútbol ecuatoriano está de fiesta y queremos nuevamente ver los goles de Independiente del Valle contra Pumas. Diego Valencia está aquí con nosotros. Gracias, Vanessa, y qué bueno para poder compartirles que resulta una emoción con la que amanecemos el día de hoy, producto del resultado que se dio ayer en México. Independiente accedió a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América. Su rival en semifinales será Boca Juniors. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en el transcurso de este partido? Lo revisamos ahora. La pegada de Junior, la cabeza de Caicedo, la de Mina, la de Tinangulo, se mete Orejuela, centro de Sornosa, gol, ¡gol! Lo termina Carrillo con esa duda final, que ya repasaremos. Se terminó el partido, pero no la serie. Gabriel Cortés. Mira para un lado, mira para el otro, espera la orden, ahora sí va Cortés. Cortés se acomoda, Cortés, ¡gol! No me gustó el partido de Herrera. A ver en este penal frente a Ascona. Herrera va, Herrera, ¡gol! De vuelta, Palacios tratando de intimidarlo. Se le mueve el arquero, Telechea va, le pega el uruguayo, Telechea, ¡gol! Lo habrá estudiado Ascona. Va la Chita, va Ludueña. Ludueña, ¡gol! Va José Angulo. Tinangulo, Tinangulo, ¡gol! Sosa le pega. Tercer penal. Chuco Sosa. Tapó Ascona. Tapó Ascona, tapó Ascona. Se golpea el pecho el arquero paraguayo nacionalizado ecuatoriano. Sosa fue la figura. El chupo en el partido, pero falla su penal. Caicedo. Se abre para pegarle. Caicedo. ¡Gol! El que le va a pegar, atención, Ruiz. Puede pasar en esta la semi Independiente. Ruiz. ¡Gol! Ecuador atento. Buscando la gloria, este humilde Independiente del Valle. El de Río Verde, Esmeraldas. Buscando llenarse de gloria, va Mina, va. Mina, Mina. Dispuesto a escribir la historia y con letras grandes, este Independiente del Valle que ya se ha instalado entre los 4 mejores del continente. ¿Y cómo es el fútbol? La semana pasada Mina se perdía un gol increíble, casi debajo del arco, pifiando después que 2 compañeros no alcanzaran a tocar la pelota frente a este mismo arquero. ¿Y cómo es el fútbol? Repito, el último penal de la serie es para él, que abre el pie y así con esta definición ubica a Independiente del Valle en las semifinales. Y cómo es el fútbol también para Ascona, figura decisiva en Buenos Aires, en el partido frente a River, su partido perfecto y héroe. Hoy también el único penal atajado, el único que no concluyó en gol, fue justamente el que le contuvo ni más ni menos que quien había sido la figura, Ismael Sosa, el que lo había batido 2 veces, pero no de penal. En 40 días ya me pongo a pensar en Boca, me tengo que matar, la verdad. Nosotros nos hemos propuesto, los sueños nuestros están siempre en pasar la fase que viene. Cuando empezó la Copa, jugábamos la pre-Libertadores, soñamos con entrar a la Copa, a la fase de grupo. Cuando estábamos en la fase de grupo, soñamos con pasar la fase de grupo. Cuando pasamos la fase de grupo, nos tocó el campeón y era un sueño dejar afuera a River. Y hoy era otro sueño. Y así estamos transitando. Hablar de campeonatos que hablen los grandes, ¿no? Los que tienen historia, los que tienen... de mi punto de vista, otras posibilidades, como hablábamos, ¿no? Ahora con este parate va a haber cambios, no van a ser lo mismo los equipos. Ya veo que equipos importantes están hablando de grandes contrataciones. Nosotros, sería lo más grande, para nosotros sería mantener este plantel. Y estamos felices. Entonces, bueno, creo que tenemos que ver en el momento que nos toque enfrentar a Boca,
cómo estamos nosotros, cómo está el rival, y a partir de ahí, bueno, ver las posibilidades que tenemos, que sabemos que va a ser muy complicado, ¿no? Como ha sido todo para nosotros, ¿no? Ha sido todo agónico, y como ha sido la Copa, analicen todos los partidos, y han sido todos partidos que terminaron por penales, o en la última jugada, o en algún caso como San Pablo y Atlético Mineiro, San Pablo pidiendo la hora. Es parejo, y bueno, logramos esto que la verdad que nos da un orgullo increíble, al punto, como decían, que se nos cayó alguna lágrima de satisfacción. Comentábamos aquí extra cámaras y decíamos que fuerza sobra en este Independiente del Valle, más allá de la calidad, más allá del orden táctico, la fuerza, el corazón, eso se nota en ciertos momentos del partido, sobre todo el que vimos ayer en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, y lo ponen expectante de clasificar a la final y quién sabe, ser campeones de esta edición de la Copa Libertadores de América. Cambiamos de tema porque otra copa es la que se viene, la América Centenario, el próximo junio, y el 4 para ser exactos, Ecuador tendrá que debutar frente a la selección de Brasil. Pero ¿cuál es la historia del trofeo de la Copa América, también de la Copa América Centenario, una edición especial del mismo? Lo revisamos en esta nota que hemos preparado para ustedes. El tradicional trofeo de la Copa América fue fabricado entre 1916 y 1917 en la Casa Escasani, una joyería de Buenos Aires, y adquirido por 3.000 francos suizos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, para entregarlo en donación a la Confederación Sudamericana de Fútbol. La copa mide 75 centímetros de alto y tiene un diámetro de 30 centímetros. Se fija a una base de madera y su peso es de unos 9 kilos. El soporte, estructurado en 4 anillos de diferente diámetro, colocado uno encima de otro, muestra pequeñas placas de oro que llevan el año y el nombre de la selección nacional ganadora. Su similar, el trofeo que servirá para premiar al mejor de la edición centenaria de la Copa América este año, utiliza la silueta del trofeo original como su principal inspiración, pero incluye una nueva visión con curvas de oro sobre la urna griega para representar los 100 años del fútbol en el continente americano. Mide 61 centímetros de altura y pesa 7 kilogramos. Está cubierto por oro de 24 quilates, satinado y brillante, para demostrar la importancia del aniversario número 100. Además, tiene grabado un mapa continental de América y los emblemas de la CONMEBOL y CONCACAF. El diseño fue realizado por la firma Épico Studios en Estados Unidos y creado por el fabricante London Workshops en Inglaterra. El diseño llevó 89 días y materializar la obra otros 98 días. La selección que gane el trofeo se quedará con él de forma permanente. El campeón del torneo también grabará su nombre en el trofeo tradicional. ¿Y de qué se trata estas imágenes? Pues es la cara de un aficionado en Italia que se tatuó el rostro de Gianluigi Buffon en una de sus extremidades, en su pierna para ser exactos. Y como respuesta a este detalle especial, en el otro lado de la sala de tatuajes estaba el portero de la selección italiana, en cambio tatuándose el rostro del aficionado para poder responder con gratitud el detalle que tuvo el hincha de la Juve con el portero Gianluigi Buffon. El tatuaje de Buffon no fue cierto, pero el aficionado hincha de la Juventus y que tiene como un ídolo referente del fútbol a Gianluigi Buffon, se miró muy agradecido por este que fue un gran detalle del portero de la selección italiana. Miren el rostro del hincha al mirar con sorpresa este que preparó para él Gianluigi Buffon. Reiteramos, el tatuaje de Buffon no fue real, el del aficionado con la cara de Buffon, ese sí, pero no pasa de ser un detalle muy bonito que vivió ayer un aficionado del fútbol, amante de la Juventus y que tiene como ídolo al portero de la selección italiana. Cambiamos de tema, nos quedamos en Europa y conocemos a Marshall Jameson, un niño de 8 años que sufrió la amputación de sus piernas y que tampoco tiene sus brazos.
cumplió uno de sus mayores sueños al conocer y convivir con los jugadores del Tottenham Hotspur. El pequeño con prótesis en las piernas se puso a jugar con los jugadores de los Spurs. Arrancó la ovación de los asistentes en el estadio White Hart Lane, que reconocieron el espíritu de superación de este niño futbolista. Un ejemplo para todos, nada es imposible. Las limitaciones, las fronteras están en nuestra mente. Grábense este nombre, Marshall Jameson. Conoció a sus ídolos del Tottenham y hasta se puso a pelotear con ellos. Cómo no despedirnos con una sonrisa, con ese corazón que se aprieta como un puño, con algunas lágrimas, tal vez de alegría, otros tal vez de tristeza, pero seguramente todos con un denominador común, saber de que nada es imposible en la vida. Un abrazo para ti, Vanessa, te deseo un día repleto de deportes. Muchísimas gracias, Diego. Dos ejemplos importantísimos nos dio el equipo de deportes hoy, el que acabamos de ver y el niño que compartió su muleta. Eso quiere decir, como tú bien dijiste, que los límites están aquí. Nos despedimos, excelente miércoles para todos, que disfruten su jornada. Más adelante, Café TV, a las 13:30 el equipo y a las 14 horas, Noticias 7. Buenos días. Buenos días.